bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Gracias, muchas gracias. Bienvenida. Sonia, primero que nada, para la gente que te conoce, más bien para los que no te conocen, bueno, también para los que te conocen, ¿quién es Sonia? Me encanta esa pregunta. Yo creo que la descripción más acertada que pudiera dar de quién es Sonia es que Sonia es una apasionada de la vida, que desde muy chiquita ha tenido la facilidad de conectar con la gente y entonces a lo largo de su vida, su camino, ha buscado diferentes formas en las cuales puede conectar con la gente. Y hoy en día, una de las grandes herramientas con las que me topé, la Sonia de ahorita, tiene que ver con la transformación personal y alcanzar una felicidad plena. Entonces, a través de esa conexión y esa habilidad que tengo de conectar con las personas, eso es lo que he estado haciendo en los últimos años. Compartir esas herramientas que, pues gracias a muchas cosas han llegado a mi vida y en esa pasión que tengo por la vida, compartirlas de una forma en la que les llegue y les ayude de alguna manera a crecer. Wow, vaya definición. Oye, pero algo te ha haber llevado a tener esa definición y algo te ha haber llevado a tener esas herramientas para poder compartirlas. Yes. Vaya que sí. No creo que todos nacemos con esa información o con esas ganas o con esa forma de vivir, por así decirlo. Así es. ¿Sabes qué? Yo recuerdo mucho que estando en secundaria me tocó leer el libro del alquimista. Digo me tocó porque en esa época no leía por gusto, sino eran los libros que te imponían leer. Sí. Y nunca se me olvidó que en ese libro decía que cuando realmente quieres algo, el universo conspira para que suceda. Entonces yo creo que desde muy pequeña, por diferentes situaciones de la vida, yo he estado en una búsqueda constante. Y en esa búsqueda de querer encontrar respuestas de cómo funciona la vida, porque la forma en la que se me estaba planteando no me parecía la correcta, eso ha llevado a que hoy entiendo que el universo conspiró de diferentes formas, me llevó a través de diferentes situaciones a lo largo de toda mi vida, no nada más de estudiante, sino personal y profesional, para que las personas adecuadas llegaran conmigo y me dieran la información que yo necesitaba en ese momento para seguir escalonando y seguir buscando. Entonces, si conoces mi historia, te vas a dar cuenta que estuve como por un mapita, siguiendo los puntos hasta que finalmente todos conectaron y me llevaron a lo que estoy haciendo hoy. ¿A quién eres tú hoy? Así es. Me quedé con lo que dijiste, que la historia que te estaba planteando no era la que tú entendías o creías que era a lo mejor la verdad. ¿Qué te refieres con eso? Pues muchas veces cuando te cuestionas por qué nos está pasando esto, muchas de las respuestas que escuchabas es pues así nos tocó y así es y esa es la forma en la que vivimos y entonces para mí no quedaba claro que a unos les toca de una forma y a otros de otra y simplemente es suerte. Y en esa espiritualidad en la que yo vivía, porque considero que siempre he sido una persona espiritual, en ese momento era una persona un poquito más religiosa y entonces todo era culpa o responsabilidad o gracias a Dios. Y entonces yo empecé a cuestionarme como cómo es ese Dios que define que a ciertas personas y a ciertas situaciones les toca vivir ciertas cosas y así es y no puedes hacer nada al respecto. Y en esa búsqueda cuestioné muchas cosas, inclusive de la iglesia, que no me parecían justas y a mi corta edad. Creo que esa curiosidad por encontrarle respuestas a las cosas que no me parecían suficientes para mí en las diferentes edades y etapas en las que viví, fue la que me llevó a buscar y buscar y buscar. Y yo recuerdo que ese libro del alquimista fue el primer libro que realmente me gustó. Y me leí todos los libros de Og Mandino y empecé a darme cuenta. Entonces, los libros no solamente son impuestos, en realidad sí puedo obtener algo de ellos. Y desde ahí empezó mi gusto por la lectura y una cosa te va llevando a la otra. Entonces, creo que de ahí salió. Estabas trabajando mucho tiempo en empresas, tenías posiciones buenas en empresas importantes. Así es. Pero si no mal recuerdo, en un video tuyo también lo vi, como que algo no se sentía bien, fue la frase que tú dijiste. Platícame más de eso. Sí, yo creo que desde muy chiquita en esta búsqueda siempre quise tener muy claro hacia dónde iba. Y yo tenía muy claro que era una apasionada, me considero apasionada e intensa. Y eso tiene sus pros y sus contras. Claro, como todo. Pero en esa pasión, cuando decidí lo que iba a estudiar, yo estudié mercadotecnia, fui una apasionada de mi carrera. Y siempre supe que yo me iba a dedicar a trabajar en mercadotecnia en una empresa grande, encargada de marcas, ya sabes, me veía como la gerente de marca de Coca-Cola. Sí, de las ya dije algunas multinacionales. marcas. Que nos paguen. Que nos paguen. Y entonces no lo entendí hasta ahorita, pero en ese momento que yo empecé a tener esos sueños, el universo se movió y conspiró para que eso surgiera. ¿Y lo lograste? Y lo logré. Entonces,
cuando yo empecé a trabajar desde muy chiquita, desde mi primer trabajo, empecé a crear mi sueño, porque mi primera empresa fue Gamesa, fue un puesto al que yo apliqué. Y recuerdo mucho que, bueno, sales de mercadotecnia y tú ya crees que vas a llegar y vas a estar en una oficina con tu traje sastre encargada de una marca. Y qué bueno que no, porque parte de lo que aprendí es que tienes que arrancar desde abajo y entender ventas al consumidor, entender cómo funcionan todos los procesos. Y a mí me tocó en una empresa muy, muy grande como es Gamesa, perdón. En ese momento estaba comprando la PepsiCo, entonces me tocó toda esta migración. Y a todo aquel que le platicaba mi trabajo, porque yo andaba en una camionetita panadera, esas Nissan con capotita. Sí, otra marca. Sin transmisión, o sea, de velocidades, de Monterrey a Saltillo, metida en los tráficos de Monterrey, y me metía a los autoservicios y me metí a hacer todas estas como montañas de galletas y exhibiciones, y estaba con todo mi equipo. Les platicaba y la gente... ¿Y eso te gusta? Y yo, ¿cómo disfrutas sí, eso? Disfruto eso. Desde ahí me di cuenta y la gente que me conoce me dio cuenta, es que de verdad eres una apasionada. Y yo, es que eso me va a ayudar y eso estoy sintiendo y armé un equipo y ganamos un premio. Siento que desde ahí yo me fui forjando esa visión de que estaba yo en el camino correcto y el mundo corporativo me encanta. Lo digo me encanta porque hasta la fecha yo creo que independientemente que por supuesto tiene muchas cosas que puede mejorar, el que haya una estructura, el que haya un liderazgo. A mí en lo personal siempre me tocó un liderazgo en el cual me pude apoyar, del cual pude aprender. A mí me permitió crecer en todas las etapas de mi vida. Entonces, nunca realmente estuve en contra como de el mundo corporativo y en ninguna de las posiciones en las que estuve inconforme. Pero llegó un punto en mi vida en el que en ese crecimiento, después de estar ahí, estuve en British American Tobacco, una de las mejores empresas para trabajar, con un excelente plan de carrera. Los mejores líderes me tocaron ahí de quienes aprender. Hice un gran equipo, fue una maestría de vida. Decía, si yo ya estoy en la mejor empresa, estoy trabajando con las mejores personas, en el área en el que yo quiero estar, ¿por qué hay algo que a cierta edad en la que estoy logrando todo lo que me planteé no hace sentido? Y entonces me di cuenta que no nos enseñan cómo manejar todas esas emociones, que dentro de esa pasión y esa emoción que te está gustando, a la vez te está retando y te está enfrentando a un estrés, que en aquel momento solo lo ves como estrés, es parte de, y es claro. un costo que tienes que pagar. Y me metí al yoga, por ejemplo, en cuanto empecé a trabajar, porque decía todo el mundo que el yoga te ayudaba, ¿no? Todavía no meditaba en ese tiempo, pero empecé de nuevo en esa búsqueda, porque la misma experiencia me lleva a la búsqueda. Y sí me ayudaba, y sí era lo que no podía dejar para poder mantener esta otra parte, pero al final yo no entendía por qué había esta como revolución de emociones. Algo que como que quería emerger desde dentro de ti, pero a lo mejor no lo entendías del todo en ese momento. Así es. Y yo considero que siempre en todos los trabajos en los que he estado, en los que estuve, daba el 150%, estaba súper contenta, pero lo que más me gustaba en todos los puestos de trabajo en los que estuve era la gente, conectar con la gente. No era tanto el tema de marketing, por supuesto, y entender al consumidor y el producto y todo lo que hay detrás, pero me apasionaba hablar con la fuerza de ventas, tener estas presentaciones de marca, hablar con la gente en los puntos de venta para conectar con la marca y con mi mismo equipo. Entonces, como te decía en un principio, yo creo que para mí el tema de conectar con la gente y hablar más allá de lo que es el trabajo, sino conectar, en realidad entender, empatar y sumar, siempre fue como una constante en mi vida. Al final del día, perdón que te interrumpa, al final del día creo que todos, dentro de nosotros todos buscamos esa conexión humana. A veces como que le sacamos la vuelta y decimos, no, eso a mí no me importa, pero como que todos vamos tras eso, a disfrutar esa conexión real con alguien que conecta contigo. Pues es que al final todo es aquí en equipo, solos no logramos absolutamente nada. Y cuando haces equipo solamente por lograr algo, no es lo mismo que cuando haces equipo porque realmente estás conectando y estás obteniendo algo a cambio de lo que estás dando en el proceso, no nada más por alcanzar un objetivo. A mí siempre me fascinó el tema de la gente, siempre, siempre, siempre. Y lo sigues haciendo. ¿Qué pasó entonces? Si todo estaba de esa manera y marchaba bastante bien por cómo se escucha, algo pasó entonces para que tu vida tomara un rumbo distinto. Sí, definitivamente sí. Yo creo que una de las situaciones clave en mi vida es que yo, por ser una apasionada y intensa, es difícil que me salga de algo. Yo voy y lo sigo persiguiendo y sigo, independientemente de los retos, lo voy a superar y sigo hacia adelante. Entonces, amaba todo en mi trabajo excepto la industria. Yo estaba en la industria de los cigarros
y aunque es una industria muy bien planteada, muy bien regulada, llegó un punto en mi vida en el que esa parte me hacía un poco de ruido por el camino que yo estaba tomando a nivel personal del yoga y de cuidado de los animales y del medio ambiente y una serie de cosas a nivel personal que estaban surgiendo en mí. Entonces yo creo que si no hubiera estado en una industria tan específica como esa, yo seguiría en ese mundo corporativo. Entonces la vida me puso ahí porque yo creo que esa era la única razón por la que me hubiera podido salir de la carrera y de la vida que yo estaba creando para mí, independientemente del estrés que yo estaba viviendo o esta parte emocional. Entonces, yo me estaba replanteando qué hacer con eso que me estaba haciendo ruido de la industria. Y estuve así cerca de un año, cuando se vino la inseguridad en Monterrey, en 2011. Creo que no sé si lo recuerdas o si vivías aquí en esa época. Sí, estaba aquí en Saltillo. También hubo también aquí cosillas. Era prácticamente una guerra. Para mí fue algo que nunca había visto, ¿no? Y no tan cercano. Y tuve un episodio muy fuerte en mi departamento, porque ahí se dio el primer, sí, literalmente fue el primer como, no sé ni cómo llamarlo, pero operativo es la palabra. Suena un poco de película, pero así le llamaban. Fue un primer operativo en el que les daban el pitazo a la policía de que alguien en ese edificio estaba metido en todo este tema de la guerra y llegaban y a encontrarlos, pero nadie sabíamos que existía. Entonces yo fui a ese primer edificio y me tocó vivir esta incertidumbre que hoy entiendo que la incertidumbre tiene otro sentido, pero en ese momento la incertidumbre, por lo general, cuando tú enfrentas la incertidumbre desde los ojos del miedo, todo es horrible. Hoy entiendo que si enfrentas la incertidumbre desde los ojos de oportunidad, entonces es diferente. Pero en ese momento no tener idea de qué estaba pasando, estaban tocando mi puerta y bueno, una balacera y una serie de personas perdieron la vida ahí en el edificio. ¿Tú estabas escuchando todo? Sí, yo estuve literalmente, estaba a punto de abrir la puerta porque me tocó la policía para abrir cuando empezaron los disparos porque encontraron a alguien. Entonces, desde mi perspectiva, pareciera que estaban pues disparando mi puerta, como una película. Wow. Hoy ya te lo puedo platicar así porque fue uno de los episodios más difíciles en mi vida, pero también que marcaron más el rumbo que hoy estoy viviendo, que es una vida increíblemente bonita que yo creé. Pero fue por algo así. Entonces estuve, no sé, cerca de 5 o 7 horas literalmente escondida en mi vestidor, esperando que algo pasara, esperando que las cosas salieran en la televisión, porque hablaba por teléfono y nadie sabía nada, ni se oían las sirenas porque ya estaba el ejército y la marina y todo el mundo ahí. Ese era el tipo de operativo a los que nos estábamos enfrentando. Entonces yo recuerdo muy bien que a las 2, más o menos 2 de la tarde, lograron sacarme a mí. La empresa se portó increíble y me mandó a alguien que estuviera allá afuera dándome información. Y ahí hay una persona, y bueno, como una película, literal. Yo estaba en la tele todo el tiempo, o sea, el edificio. Y pues terminó, ¿y qué hago? Pues salí y me acuerdo que me recogió esta persona y dice, ¿y a dónde quieres ir? Y yo, pues a la oficina. Pues sí, yo creo que a la oficina, con toda mi maleta y con todo. Era tu segunda casa la oficina. Sí, y además mis papás en Saltillo, ni para qué me venía para acá, no, además ni siquiera quería manejar en carretera, eran las 2 de la tarde. No, aparte con esa adrenalina y nervio no piensas. No. Yo nada más salí con muchísima ropa porque yo no voy a regresar aquí en mucho tiempo. Y le dije, pues voy a la oficina. Me acuerdo que llegué a la oficina y me tenían un osito de peluche y comentaba, o sea, todo el mundo estaba como siguiendo esta historia en la tele. Y me ve a alguien, que en ese momento no era mi jefe, pero sí era alguien que estaba arriba de mí. Me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y pues ya terminó, vengo a trabajar. Dijo, el día de hoy va a cambiar tu vida por completo. Necesitas entender lo que pasó. Vámonos a comer. Me acuerdo perfecto que en esa plática muchas cosas empezaban a hacer sentir. Le dije, no creo que sea para tanto. Y pues sí, como que te empiezas a replantear de qué manera el universo te pone en situaciones para moverte o para, como le digo yo, pues sordearte. Pero él te dijo en ese momento que tu vida iba a cambiar en el sentido de que tu vida iba a tomar un rumbo distinto, como que por algo te estaba pasando eso. Sí. O sea, sí. fue como un mentor él en ese momento. Fue como un mentor literalmente sin saber que yo estaba teniendo estos temas personales, Exacto. mentales, ni mucho menos, pero pues él con un poquito más de experiencia y platicándome desde este estado como más de sabiduría. Me decía, este tipo de cosas ahorita todavía no las asimilas, pero cuando te suceden te hacen replantearte muchas cosas y necesitas tener personas clave a tu lado para que te apoyen y puedan hacerlo, ¿no? Entonces sí, yo recuerdo que después de esa situación, la primera vez que yo recuerdo que me sentía como poco perdida y que se empezó a notar en mi trabajo. No estaba yo tan presente, mi mismo equipo me preguntaba qué me pasaba y era que yo traía toda esta confusión, ¿no?
Entonces me acuerdo que él me dijo, yo te voy a apoyar, yo voy a ser esas personas que voy a estar contigo, y vente a esta área, y me estuvo coachando. Y cuando gracias a todo ese apoyo y una serie de cosas tomé la decisión de renunciar y de encontrar qué quería hacer con mi vida, pero que quería hacer algo que trascendiera. No sé si me iba a ir a otra industria o no, pero por lo pronto quería trascender. Dijo, pero yo no te apoyé y te mentoreé para que renunciaras. Ah, te dijo. Sí, ¿en qué momento? Yo pensé que su mentoría iba a ser como que, no. ok, ya le tocaba, ya sabía que iba a renunciar. No, sí, fue como un, no, al contrario. Yo, bueno, pues me ayudó y recuerdo mucho eso porque sí fue un parteaguas en mi vida toda esa etapa y todas las personas involucradas influyeron de alguna forma positiva en tomar esa decisión. Wow. Entonces sí, tomé la decisión de pues darme un tiempo para encontrar qué es eso más que yo puedo hacer. Y no es nada más pasar de un trabajo a otro, de una industria a otra. Siempre he sabido que donde sea que estoy, lo hago bien y me encanta. Y además se me presentan las oportunidades. Entonces, ¿qué realmente quiero para que se me presente? Me fui a India. ¿Te fuiste a la India? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Casi un año estuve en India. Sí, aprendiendo de todo. ¿Qué fue lo que más aprendiste en la India? Híjole, yo creo que el verdadero sentido de la vida. Me di cuenta de que con muy poco puedes hacer mucho cuando realmente estás conectado contigo mismo. Seguramente vamos a hablar más adelante de lo que yo hago hoy en día y hoy lo que hago tiene mucho que ver con la meditación. India es este lugar perfecto para meditar. Yo no aprendí a meditar en India. O sea, no tuve que aprender las técnicas de lo que significa este despertar o esta paz interior, como lo dicen en países como India. Pero estar frente a un grupo de personas que viven la vida totalmente diferente, que no tienen ni idea de lo que existe afuera y que con eso son sumamente felices, porque no conocen, no es como que hay pobreza y riqueza, pero estás viendo al rico y estás viendo al pobre, están simplemente en esa pobreza sin saber que hay más y con eso son sumamente felices. Poder estar en transportes, bueno, con gente apretada, unos saliéndose sardinas, literalmente los metros de allá, la gente va saliéndose y luego te toca un túnel y se meten. O sea, así de inseguro, sin puertas. Y aún así me sentía muy segura, muy segura, porque la gente está como tranquila, en paz dentro de ese caos. Es un caos en paz, difícil de expresar a menos que estés por allá. Que si una persona del mundo occidental, por así decirlo, ve un video de cómo viven allá, va a decir, ¿cómo pueden vivir así? Qué triste, qué feo, etcétera. Sí. Pero lo que tú viviste sintiéndolo ahí es muy distinto en realidad. Al contrario, vienes a este mundo y dices, qué triste vivir así. Totalmente, eso me pasaba. De hecho, uno de los shocks más fuertes fue cómo no quererte nada más viviendo ahí por lo que tú sentiste ahí, sino en la vida real. Tú seguir trascendiendo. Yo siempre decía, y no tengo nada en contra de eso, de solamente estar viajando y todo, pero yo no quería huir y irme y quedarme viajando. Quería tener herramientas siempre para de qué manera después aquí en el mundo real poderlas aplicar. Y es difícil porque es un mundo totalmente diferente. Y cuando alguien me pregunta de India, yo siempre le digo, si vas de vacaciones va a ser difícil que te encante. Necesitas ir sin juzgar y tratar de vivir como viven ellos para realmente entender esa otra parte. Sentirte como parte de ellos y no como desde afuera, porque entonces sí lo vas a ver. Totalmente. Muy diferente. Fíjate que una de las cosas que yo hoy enseño, gracias a mi maestro, es que la incomodidad es gran parte del cambio, es un factor clave del cambio. Si estás incómodo, es porque muy probable estás queriendo cambiar algo y a tu cuerpo no le gusta la idea. Si quieres cambiar la forma en la que escribes, estás escribiendo con la derecha y lo escribes con la izquierda, va a ser incómodo. Si quieres agarrar el vaso con la mano izquierda, va a ser incómodo. Y es porque estás cambiando. Si algo aprendes a vivir en India, es esa incomodidad constante en todo y esa incertidumbre. Entonces, creo que la gente aprende a vivir con esa incomodidad y entonces constantemente está evolucionando dentro de ese caos difícil de entender. ¿Y traías tú ya herramientas como para entender este caos y sumergirte en él y entender lo incómodo y aplicarlo, o lo aprendiste estando ahí? Definitivamente ya tenía muchas herramientas para entonces porque ya me había sumergido mucho en el tema del yoga y estaba haciendo mucho trabajo personal de energía y demás, pero no tenía tan claras las herramientas como las tengo ahora. Como te puedo platicar de la incertidumbre, el cambio, lo incómodo, no lo tenía tan estructurado. Yeah. Pero el primer paso que hice llegando a India fue una certificación de yoga. Entonces me metí a un ashram donde parte importante de que tú puedas aguantar estar ahí es justamente ya tener esas herramientas para adaptarte a lo incómodo, porque hay que levantarse a las 4 de la mañana, bañarse con agua fría, dormir con 8 personas.
Y me acuerdo que llevaba yo apenas 3 días allá y le escribía un mail a mi familia y me contestaban, ¿y estás feliz? O sea, y Lo yo, mismo que con el tema de Vanessa. Lo mismo. Y yo hasta se me salen las lágrimas de acordarme. Yo sí, porque esa incomodidad te permite darte cuenta de muchas otras cosas que en tu día a día ya no ves. La cosa es encontrar después el equilibrio, que es lo que yo te decía. Yo tenía muy claro que no quería simplemente viajar y vivir, que está perfecto, hay mucha gente que lo hace. Pero como yo te mencioné desde el principio, nunca he estado yo en contra del mundo corporativo. Más bien yo creo que el mundo corporativo te da una estructura y son organizaciones tan grandes que pueden influir positivamente en el entorno, en el mundo y en las personas principalmente con las que nos estamos relacionando. Y la gente mucha le tiene miedo al mundo corporativo y dejas de ser persona. No, simplemente hay que encontrar ese equilibrio porque la estructura tiene mucho poder. Exacto, y al final del día creo que ahorita vamos a llegar al tema de las organizaciones, pero si algo puede cambiar el planeta, sí somos nosotros, pero a través de las organizaciones. Las organizaciones nos han llevado a crear un mundo como lo vemos hoy, son organismos súper poderosos, y si le damos ese poder a los organismos para crear en vez de para destruir, va a ser exactamente lo que nos va a llevar a crear el mundo que necesitamos crear. Dijiste que entendiste que esa incertidumbre te estaba sirviendo, todo lo que te pasó era como una oportunidad. ¿Qué pasó después? Bueno, sí, ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Muy buena pregunta, porque ahí viene lo que yo hoy describo en los cursos y en la información que doy como el río del cambio. Porque de alguna forma cambié tanto, porque cambié mi entorno, o sea, las personas, los lugares, los momentos, las cosas que me rodeaban eran otras de un día para otro. Me fui a otro país. Por supuesto que cambió mi cuerpo y mis emociones porque yo estaba en rutinas totalmente diferentes. Entonces empecé de un día normal en la oficina a después levantarte a las 4 de la mañana para meditar 2 horas y después práctica de yoga y después comida hindú y conocer gente de todas partes del mundo. Mi cuerpo empezó a experimentar otro tipo de emociones inmediatamente. Entonces, dentro de esa incomodidad, de todos modos, todo cambió tanto que para mí seguía siendo sorpresa y bonito y un viaje. Lo interesante fue cuando ya quise regresar y encontrar ese equilibrio en donde esta nueva Sonia, ¿quién va a ser? Al entorno de la vieja Sonia, por así decirlo. Así es. Pero una nueva Sonia. Ahí es donde empieza el ¿qué está pasando aquí? Que ese es el gran reto con todo, si te das cuenta. Cuando algo no te gusta en tu vida, lo primero que queremos hacer es dejar, soltar, cambiar. Y el reto es que pudiéndote mantener en el mismo lugar, con las mismas personas, con las mismas cosas a tu alrededor, tú puedas pensar más allá de ese entorno. Tú puedas pensar más allá de lo que está sintiendo tu cuerpo, que lo que está acostumbrado. Y tú puedas pensar más allá del tiempo, porque el tiempo es una condición bajo la cual nosotros vivimos. Y entonces yo ninguna de esas tres en realidad tenía que pensar más allá porque las cambié por completo. Y al regresar, ese fue el verdadero reto. Esa nueva Sonia en ese mismo entorno y tratar de encontrar cuál iba a ser su misión o su propósito de vida. Mucha gente cuando me fui fue cuando se lanzó esta película y el libro de Eat, Pray, Love de Julia Roberts, de rezar, comer y amar, que se fue a India mucha gente conoció esa película porque fue muy famosa. Y yo les decía, pues sí, pero en realidad yo no me fui con ese plan, o sea, me fui sin saber a lo que yo iba a regresar. Entonces, el gran reto fue descubrir de qué manera iba a poder ayudar. Y por un tiempo, como había sido maestra de yoga, me certifiqué para eso. Estuve dando clases de yoga, en empresas. Después me certifiqué para dar clases de yoga con niños. O sea, de estar en el mundo corporativo de los cigarros, me fui a dar clases de yoga a niños. E implementé un programa en un colegio donde daba clases a niños desde kinder hasta secundaria. Y era una clase de alguna forma obligatoria, o sea, no era una academia de la tarde, sino era parte del programa. Entonces fue hermoso ver, ahí me sorprendió la capacidad que tenemos los seres humanos de transformarnos y de ver la vida con otros ojos, porque los niños no tienen filtros, lo que les dices es. Y entonces hablarles a ellos de esta cuestión del amor y de si se caían, yo nada más les decía, háganle así y pónganse calorcito y sientan cómo se sana y ese tipo de términos de una forma tan práctica y ellos, sí es cierto, ya no me duele. Que yo, ahí empezó todavía más estas ganas de cómo hacer que todo lo que yo aprendí, poderlo compartir al mundo adulto, no a los niños, en los niños es más sencillo, sin que necesariamente tengan que tomar una clase de yoga, porque es totalmente diferente. Y ahí empezó mi verdadera búsqueda, porque intenté de todo. Volví al mundo corporativo en el área de
sí marketing, pero un marketing de comunicación corporativa y desarrollo organizacional en una empresa distinta de tecnología. Entonces yo ya tenía más contacto con la gente. De nuevo, es como si el universo te empieza a escuchar y te trae la oportunidad. Lo que yo ya te habías pedido. Claro, no sabía que eso, pero yo ya quería empezar a conectar con más gente y qué mejor que desde el Departamento de Recursos Humanos o Desarrollo Organizacional. Y entonces ahí empecé como a crear diferentes como iniciativas, pero sin una estructura, basadas en todo lo que yo había aprendido. Y la gente se apasiona cuando me escucha y como que le dan ganas, pero al final ellos son los que tienen que seguir ese camino y no todos se van a meter a tomar clases de yoga. Ni yo meditaba en esa época porque la verdad la meditación en India no me cautivó después, cosa extraña. Y entonces en ese ir y venir se fueron presentando diferentes oportunidades hasta que encontré al maestro, que el día que lo encontré y que lo escuché por primera vez dije, todo hace clic. Esto sí se puede compartir de una forma clara, herramientas que se pueden replicar y que realmente conectan con el corazón de los adultos, de cualquier ser humano. En ese momento todo tuvo sentido. ¿Cuánto tiempo después de haber llegado de la India pasó eso? Pasaron 3 años. Ya. Pasaron 3 años. Experimentando con el yoga, las empresas, sí, programas, etcétera. Sí. Cuando dejé el yoga, y todo me costó mucho trabajo dejar porque todo lo amaba. Pero llegaba un punto en el que, aunque estaba feliz dando esas clases de yoga y los niños y el programa se quería expandir, me volví a replantear. ¿Y quiero dar clases de yoga todo el tiempo? ¿Y el mundo corporativo? Todavía había esa pregunta dentro. Sí, sí fue algo que me gustó mucho, que tuvo mucho impacto, de las cosas que más impacto han tenido a lo largo de mi carrera, porque lo considero como parte importante de mi carrera. Tan eso sí que lo mencionaba en mis entrevistas de trabajo y la gente lo valoraba, porque habla de la persona. Exacto. Más allá de los skills que pudiste haber obtenido en ese tiempo, son soft skills y habla de cómo eres. Entonces, sin embargo, yo seguía teniendo esta cosquilla y después te digo que regresé a este mundo corporativo y sí estaba en esta parte organizacional, pero yo personalmente daba clases de yoga gratuitas y había poca gente que iba y no se generaba ese impacto. Y entonces finalmente me embarazo. Y ese embarazo, de nuevo el universo, estuvo complicado. Entonces, yo siendo una persona súper sana toda mi vida, pocas veces he ido al doctor, de repente tengo una condición en mi embarazo y ahí la vida toma otro sentido por completo. Fue otra sacudida. Otra sacudida. Y esa fue la experiencia que me hizo aprender a meditar. Porque dije, a ver, de todo lo que he aprendido algo tiene que servir. Entonces, como no había nada que hacer más que esperar y cada mes ir al doctor para ver si mi bebé la tenían que sacar o dejar, y todavía me faltaban 5 meses de embarazo. Wow. Entonces, iban a ser 5 meses de mucha angustia, que en ese momento yo no tenía toda la información que tengo ahorita, pero si algo sabía es que esas emociones no ayudaban a que tu cuerpo estuviera bien. Yo no sabía cómo, pero lo que había aprendido es que definitivamente no ayudaban. Entonces, no me iba a ayudar a estar estresada ni angustiada durante todo ese proceso. Entonces, lo que hice fue empezar a levantarme muy temprano. Hice un póster de la vida que yo quería en esos 5 meses, de cómo me veía en ese embarazo, como un panel board que hoy conocemos también como un video de tu vida. En ese momento yo empecé con un póster y me visualizaba yo dándole de comer a mi hija. El problema era que no recibía suficiente alimento. No le llegaba el alimento. No le llegaba el alimento y no le llegaban muchos nutrientes y había muchas otras secuelas que pudiera haber. Entonces creo que ese fue mi primer paso a la meditación. Algo más fuerte que tú que te hace o meditas, sin yo saber que estaba o no meditando, es el hecho de poder estar conmigo misma y sentir la emoción de que eso va a pasar aunque todavía no pase. Y tiene un efecto completo en tu cuerpo. Ahorita vamos a llegar a eso, pero la pura emoción cambia cómo funcionan tus células, tu cuerpo, etcétera, las hormonas. Totalmente. Yo no tenía la ciencia que había detrás de eso en ese momento, pero tenía esa fe y conectaba con esa emoción y entonces regresaba con el doctor a la siguiente semana y me acuerdo que, ¿cómo vamos? Igual. Y yo, mejor nunca vamos a estar. Igual está bien, mal no. Pero mejor que igual no vamos a estar. Y yo, ¿por qué me vuelve a bajar a lo negativo? Entonces, hasta hablé con él en una ocasión y le dije, yo entiendo todo lo que hay en el tema de la medicina, pero ayúdale a la mamá a sentir un poquito de optimismo. Y entonces, hasta para él fue más fácil cuando yo tuve toda esta información explicarle todo eso que yo hice. ¿Tú le fuiste a decir? Sí, porque aquí lo aprendí. ¿Lo aprendiste entonces durante el embarazo? ¿Fue cuando... No, la ciencia de eso no lo aprendí durante el embarazo. En el momento solo fue experiencia. Yo solo recuerdo que cuando llegué a la semana 35, él me dijo, no sé cómo le hiciste, pero ahora sí ya la tenemos que sacar. Y yo, me puse a llorar. Yo compro todo. No, nos podemos esperar 2 semanas exactamente a término, pero tu caso es un milagro. Yo no sé qué hiciste, pero cada semana yo estaba segura que hasta ahí, porque
la combinación de factores era para que tu bebé naciera a los 25 meses, de las 25 semanas, y llegaste a las 37 semanas. Entonces, de verdad es un milagro, no sé lo que hiciste. Yo un día te voy a platicar. Entonces, el día que le platiqué, en realidad yo ya tenía todo Ahora el sí tenías la soporte información de para por explicar. qué. Y creo que hoy entiendo que todo lo que nosotros aprendemos en la vida, todo, a nivel filosófico, crea conexiones neuronales. Ahorita tú estás creando conexiones neuronales solo por estarme escuchando. Y si pudiéramos ver tu cerebro antes de la plática y después de la plática, físicamente es distinto, ¿sí? Físicamente. Físicamente, sí. O sea, se puede medir y físicamente la estructura es diferente porque creas nuevas conexiones neuronales. Sin embargo, si tú además lo llevas a la experiencia, es decir, involucras al cuerpo, esos circuitos se enriquecen todavía más. Por eso es más fácil para ti aprender algo cuando involucras al cuerpo. Es más fácil aprender algo en un juego que aprenderlo solo porque lo lees. Es más fácil aprender a andar en bici porque te subes a la bici que solamente leer un libro de la bici. Entonces yo creo que la forma en la que la vida me fue llevando me permitió con la experiencia vivir todas esas circunstancias que para cuando llegó la filosofía La entendías perfectamente. me hizo sentido totalmente. No quiere decir que no había aprendido nada en todo ese tiempo filosóficamente, pero lo había aprendido más por la experiencia de estar en India, la experiencia de mi situación esta de la balacera que me puso allí al filo de la muerte, la experiencia de casi perder a mi bebé y de todo este proceso. No hay nada como que tu cuerpo lo experimente, lo sienta y lo viva para que realmente lo recuerdes. Y entonces cuando me llegó la ciencia, haz de cuenta que para mí fue como si un rompecabezas en mi mente se armó y dije, yo sé lo que quiero hacer el resto de mi vida. Claro. Literalmente así fue el día que conocí esta información. ¿Qué información conociste? ¿Cómo conociste esa información? ¿Cómo llegó a ti? ¿Qué era? Excelente pregunta. Como yo te dije, yo no quería dejar el mundo corporativo. Entonces, después de esto que pasó con mi bebé, definitivamente dejé la posición en la que estaba, que te digo que estaba en desarrollo organizacional y comunicación corporativa, porque cuando nació, pues estuvo en incubadora, estuvo muy chiquita, no, gracias a Dios no tuvo temas de salud, raro, es a la fecha y es lo que yo no es raro, hoy entiendo que fue. Un milagro, pero que hoy con las herramientas que tienes y el tipo de cosas que platicas y los eventos a los que has ido, se entiende lo que es un milagro hoy en día, pero bueno, continúa, perdón. Totalmente, no, totalmente. Es una niña de 1,750 kg, que normalmente un 7-mesino nace así. Ella sí llegó a los 9 meses. Entonces estaba raro que tuviera ese peso, pero a la vez la madurez en sus huellas digitales era de 40 semanas. Entonces, y no tenía nada físicamente mal. Entonces estaba muy raro su cuadro, pero dentro de todo sano. Nada más que yo dije, a ver, no he llegado hasta acá y he tomado tantas decisiones a lo largo de mi vida como para no decidir que ahorita esto es lo más importante en mi vida. Y entonces renuncié. Me dijeron que si me esperaban, es que conociéndome, esta experiencia no sé dónde me voy a llevar y no quiero que me esperes y que ya no quiera regresar ahí. Y así fue. Estuve un año con mi bebé enfocada en que, pues, que creciera, que tuviera todo este apego, que tuviera todo esto que yo le quería dar o le hubiera querido dar a través de un parto natural y todo lo que yo me había imaginado. Y al año dije, yo creo que ya es momento. Ya ahora sí puedo volver a hacer, no sé todavía bien qué, pero universo, Dios, permíteme de alguna manera tener algo en donde sí pueda trascender, porque me he llevado todos estos años porque sigo creyendo en esa visión, no sé de qué manera, sin tener un horario fijo que me vaya a separar por completo de esta otra parte de mi vida que es fundamental. Y ahora no es nada más mi hija, es mi familia, ¿no? Y yo como parte de una familia que estoy formando. Y entonces así mágicamente a los días llegó la propuesta de traer una empresa de team buildings que está enfocada en desarrollo de habilidades de liderazgo para compañías a través de la experiencia, es decir, a través de actividades vivenciales. Y de sentir en vez de nada más entender intelectualmente. Así es. De juegos, obviamente juegos que tienen que ver con creatividad, pero juegos que de alguna manera ponen a prueba las habilidades de liderazgo que tiene un equipo. Entonces, ¿qué mejor que trabajar con equipo, con trabajar habilidades de liderazgo que tiene que ver con hacer crecer a la gente en el mundo corporativo que yo amo y además conectando con gente? Porque más allá de generar todo este proceso de la venta y de llevar a cabo la actividad, yo la iba a facilitar.
Entonces yo podía cerrar y complementar y nutrir y dar un poquito de todo lo que había aprendido. Y ibas a estar en contacto con la gente, que era también lo que era Totalmente. súper importante para ti. Sí, y además estaba arrancando mi nuevo negocio, que nunca había estado en mis planes tener un propio negocio, y siempre se lo digo a la gente. Yo sé que ahorita sí, y hay mucha gente que quiere ser emprendedora. A mí me gustó siempre la estructura corporativa, pero se me presentó esta oportunidad y dije, wow, porque además tengo mis tiempos y voy a tener que estar con mi hija. Y gracias a esa experiencia, que fue una también de las más bonitas de mi vida, pude entender mucho más lo que es estar frente a grupos. Y no es nada más conectar, sino es saber entrenar y saber coachar y una serie de habilidades que me ayudaron a que cuando encontré a este maestro, todo hizo sentido. Al final cada pasito te iba llevando o dando lo necesario para el que sigue. Totalmente. Por lo menos ahí yo ya sabía que definitivamente el tema de capacitar grupos de personas era clave. El tipo de capacitación que dábamos era muy corto, y más bien ese tipo de actividades como team buildings lo que te permite es generar un diagnóstico de cómo está el equipo, pero después falta esa parte de cómo empezar a transformar, y eso es lo que a mí siempre como que me seguía faltando. Ok, les falta colaboración, les falta comunicación, como equipo hay muchísimo estrés, y ¿qué plan hay que seguir con cada uno de ellos? Y como yo a nivel personal, yo seguía en mi búsqueda y leyendo diferentes libros y siempre en entrenamientos y crecimiento personal, en eso conocí al Dr. Joe Dispenza. Alguien me recomendó su libro, el libro de Deja de ser tú, que seguramente ya lo leíste. Y una de las cosas que te decían en ese momento de él es que, ¿y qué es lo que te enseña? A curarte de enfermedades. Yo, ay, mira, ojalá lo hubiera conocido cuando lo de mi embarazo. Sí. Y mi esposo tenía ahí un tema en ese momento de salud, entonces fue por él, de nuevo, por la experiencia, que le dije, vamos, va a estar en México, es un curso de 2-3 días, el libro está súper interesante y a lo mejor te puede ayudar. Él tiene un tema a la hora de dormir, de apnea del sueño. Y entonces fui por él, de nuevo. Y al estar ahí, empecé a escuchar las palabras y todo me iba haciendo sentido. Yo, o sea, como soy una apasionada, como me acabas de ver, no podía creer que alguien estaba explicando de una forma tan simple, práctica y basada en ciencia lo que yo no había podido concretar y platicarle a la gente. Porque a todo el mundo le decía, de veras, pero ¿cómo lograste estar así? Vete a India, haz yoga, medita, haz mapas mentales. Tú querías ayudarles, pero a lo mejor no sentías que tenían las palabras que les dieran las herramientas suficientes o que les hiciera clic a ellos para implementarlo en su vida. Sí, no sentía, y de verdad no las tenía porque tenía la oportunidad. Daba estos team buildings y al final no sabía cómo estructurar todo esto que había aprendido para que la gente encontrara ese balance y ese equilibrio. Entonces, yo recuerdo que después de esa experiencia, al final de ese curso, Dr. Joe habló de su empresa de liderazgo. Su empresa de liderazgo se llama NeuroChange Solutions, y él dijo que está enfocada en entrenar personas, certificar personas directamente por él, para que puedan llevar ese mismo trabajo que él nos acababa de presentar, pero de una forma diferente a grupos y organizaciones. Y de verdad, lo recuerdo. Corporativo. Ding, 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 O ding. sea, yo le recuerdo que sentí la mariposa en la panza, como la sentí cuando tomé la decisión de irme a India, como la sentí cuando mi hija, con momentos clave, y volteé con mi esposo y le dije, por fin ya encontré lo que quiero hacer el resto de mi vida. Porque había estado, ya sabes, aquí y allá. Claro. Y me gustaba, pero siempre faltaba algo. Y entonces apliqué en este proceso de selección y las cosas se dieron, el universo se movió, y ya a las 2 meses de ese curso yo ya me estaba certificando en la certificación que coincidió, que se da una vez al año y que yo alcancé a entrar, y que, bueno, una serie de cosas. Una serie de cosas que se tienen que dar Así es. exactamente de esa manera para que todo funcione y funcionó. Que al final del día, cuando es para ti, así se alinean las cosas. Totalmente. Porque es para ti. Ahorita llegamos al tema de encías, que es lo que haces ahorita. Sí. Que se me hace a mí también súper interesante. Hablando de Dr. Joe, para que la gente entienda un poquito más, de qué se trata lo que él explica. Porque también hablaste ahorita del universo y lo que dice el alquimista, y mucha gente también ha escuchado a lo mejor El Secreto y que tus pensamientos crean la realidad, la ley de la atracción, y para muchos se empieza a tener sentido, para otros es como, vente a la realidad, porque eso son puras locuras. Así y creo es. que tiene relación con lo que platica yo de una manera bastante distinta. Totalmente. De hecho, en este camino, y mucho antes de irme a India, yo me topé con el libro del Secreto, y a mí me hizo mucho sentido, pero cuando lo quería explicar a los demás, no encontraba, y la gente, pues nomás di gracias. No, pero di gracias por todo y con eso lo obtienes. Y no, la gratitud va más allá, pero no tenía yo como las bases para explicarlo.
Y entonces, lo que hace Dr. Joe, bueno, Dr. Joe es un científico con áreas de especialidad en neuroplasticidad, en neurociencia, en medición de encefalograma cuántico, en medicina cuerpo-mente y en coherencia del corazón. Y a través de todos estos años, él ha buscado cómo compartir con la gente todo lo que él ha venido estudiando a través de estos 25 años, que es que sí se puede renovar el cerebro y que además, si tú renuevas el cerebro, debes reacondicionar al cuerpo a ese nuevo cerebro para que realmente logres cambios permanentes en tu vida. Es como cambiar el software y creer que es un software muy avanzado, es un software de 5 años adelante, pero el hardware ya no tiene la capacidad para procesar esa nueva información. Lo dijiste perfecto. Y el hardware es el más difícil de cambiar porque llevas con este hardware, que es el cuerpo, toda tu vida. Y el 95% de quién eres es este hardware que te ha estado observando y ha estado aprendiendo todo lo que le has estado diciendo. Está acostumbrado a vivir y hacer y actuar de esa manera. Así es. Entonces, su investigación de los últimos 25 años trata de explicarle a la gente que efectivamente podemos renovar el cerebro, como te lo acabo de explicar, porque cambia con cada experiencia que estás viviendo. Ahorita está cambiando tu cerebro por el término de la neuroplasticidad. Pero que ahí no termina la historia. No se trata solamente de querer porque leíste un libro. Hay que reacondicionar al cuerpo a esta nueva mente para que logres el cambio. Ahí es donde el reto empieza. Ahí es lo incómodo, lo que yo estaba hablando de hace rato. ¿Cómo poder manejar esa incomodidad que te da la incertidumbre, que te da el no saber qué es lo que va a pasar y poder seguir creando la vida que tú quieres? Porque al final de eso se trata. No nada más es de renovar tu cerebro y recondicionar a tu cuerpo, es de que constantemente tengas muy clara la vida que quieres crear y tengas la certidumbre de que tú la puedes crear. De hecho, la creas todos los días, pero no lo sabes. Y lo haces a nivel inconsciente. Porque no nada más es intelectual decir quiero eso, es el cuerpo, sentirlo, y eso es lo que va a traer lo que vives. Así es. Y Dr. Joe Dispenza tiene muchos años compartiendo esta información a través de sus libros, a través de podcasts, pero sobre todo a través de eventos como el que yo fui. Y en esos eventos, principalmente los retiros de 7 días, la gente realmente pone en práctica todo lo que él está enseñando, pero porque ya leyó su libro, porque ya tiene los recursos para dedicarse ese tiempo para estar ahí. Y entonces, de alguna manera, ya tiene esa intención de cambiar. Él crea NeuroChange Solutions pensando en todo ese grupo de personas que están en organizaciones y que todavía ni siquiera se han dado el tiempo o se han dado cuenta que necesitan cambiar. Todos queremos cambiar, claro, pero es ese momento de claridad en el que dices, lo puedo hacer y este pudiera ser el camino. Entonces, NeuroChange Solutions, a través de los consultores certificados como yo, lo que hace es abrir primero esa puerta de qué es el cambio, qué dice la ciencia en relación al cambio. Utiliza la ciencia para desmitificar el proceso de transformación personal y cambio sustentable. Entonces, cualquier organización, cualquier persona está interesada en eso. Yo quiero cambiar y quiero que sea permanente. Y además tú tienes la ciencia de cómo hacerlo, genial. Pero en ese camino vas encontrando una serie de cosas que te llevan a todo lo que acabamos de hablar del universo y de cómo suceden las cosas y de cómo crear tu vida, que te hace sentido hasta que entiendes cómo funciona esta máquina. Entonces, de una forma muy práctica, a través de un curso que él desarrolló, lo que nosotros hacemos es llevar a la gente a ir entendiendo cómo funciona tu mente, conecta con tu cuerpo y va creando la vida que hoy tienes. Y qué herramientas puedes empezar a usar para realmente crear la vida que quieres tener. Y con qué obstáculos te vas a topar por la simple naturaleza de cómo funciona el cuerpo. Y entre esos obstáculos está tu estado mental. Porque tu estado mental de forma automática puede entrar en un estado de supervivencia o de estrés y no va a dejar de hacerlo porque es para que nosotros podamos sobrevivir, o puede entrar en un estado de creación, que es el que te permite crear todo lo que creamos en tu vida. Entonces los llevamos en ese caminito para que la gente entienda cómo cambiar y crear su vida. Que al final del día está súper chingón todo esto. De hecho, pues por eso terminé yo ahí, por eso te invité acá. Entiendo que entonces también se necesita la parte intelectual, por lo menos de inicio, como para poderte abrir a ciertas posibilidades que a lo mejor no habías visto. Me refiero a que es quizá necesario para muchos de nosotros primero empezar a ver cierta información que crea las conexiones neuronales y te abre la posibilidad, y después viene lo de sentir y las herramientas, etcétera. Pero primero lo intelectual, antes de necesariamente nomás ir a lo emocional. Dijiste algo súper importante y es clave lo que acabas de decir. No mucha gente sabe esto, pero tu personalidad crea tu realidad personal. ¿Y qué es tu personalidad? Tu personalidad es tu forma de pensar, que influye en tu forma de actuar
y produce una forma de sentir. Por lo tanto, si hay algo en tu realidad personal, o sea, tu vida, que no te gusta, lo primero que hace la gente es tratar de cambiar algo en esa vida que no te gusta y no funciona así. Literalmente tienes que convertirte en una persona nueva, cambiando tu personalidad, para que esa personalidad cambie tu realidad personal, cambie la forma en la que estás viendo tu vida. En vez de cambiar algo allá afuera, empezar a cambiarte a ti Exactamente. mismo primero, que es lo que va a crear la realidad. Totalmente. Y como te acabo de decir, la personalidad es tu forma de pensar, que influye en tu forma de actuar y tu forma de sentir. Entonces, ¿dónde empieza todo? En la parte de filosofía, en la parte de los pensamientos. Ese darse cuenta es el 80%. La gente que decide ir y tomar un curso, que decide ir y comprar un libro, es porque ya está en ese 80%, ya se dio cuenta de algo en esos pensamientos. ¿Qué pasa cuando tú quieres cambiar? Te pones a pensar, ¿cómo estoy pensando? ¿Cómo estoy sintiendo? ¿Qué está pasando con mi vida? Observas porque es un proceso que te lleva a entenderlo desde raíz. Es un momento parecido al que tú tenías en repetidas ocasiones de algo que pienso porque esto no está del todo bien. Totalmente. Entonces, la parte de filosofía y los pensamientos es fundamental. Ahora, hoy la ciencia sabe que tenemos entre 60,000 y 70,000 pensamientos al día. Me imagino que ese es un dato que tú ya conoces, pero a lo mejor los demás no lo conocían. Está en varios de los episodios del podcast. Así es. Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que el 90% de esos pensamientos son exactamente iguales al día de ayer. Entonces, de manera natural, aun y cuando yo quiero cambiar algo en mi vida, y me doy cuenta que es un pensamiento el que me está llevando a actuar de cierta manera y eso produce una emoción que me hace ver mi vida de cierta forma, muy probablemente si yo no me doy cuenta de cómo pienso, cómo actúo y cómo siento, esos pensamientos van a ser exactamente iguales al día de ayer. Por lo tanto, no solamente mi día va a ser igual, mi biología, mi neuroquímica, mi expresión hormonal, absolutamente todo en mí permanece igual, porque no nada más mi día no cambia, yo no cambio. Y mientras yo no cambio, mi vida no va a poder cambiar. Y eso nos cuesta mucho trabajo a los seres humanos, porque entonces la responsabilidad es mía. Exacto. Y eso es lo que duele, es tomar la responsabilidad de todo lo que pasa, no nada más bueno, sino todo lo que consideras difícil que te está pasando. Totalmente. Y yo lo veo al revés. Yo digo que bueno, pues entonces no tienes que esperar a que algo suceda y estás en manos de... Y depende de mí. Entonces tengo el control. Tengo el control. Pero lo que tú habías dicho es muy cierto. Tú me decías, entonces la parte filosófica es clave. Por lo menos para esta primera parte sí, porque de lo que sí me doy cuenta siempre es de cómo me siento. Tú te sientas a platicar con unos amigos y siempre le vas a contar cómo te sientes. ¿Cómo estás? Y le cuentas cómo te sientes. De alguna manera es fácil encontrar cómo estoy, pero ¿qué pensamiento es el que me está llevando a sentir así? Eso es lo complicado. Entonces, en un proceso de transformación, nosotros tenemos que involucrar a los 3 cerebros. Y el primer cerebro es el neocórtex, que es la parte más grande de nuestro cerebro y donde se recibe toda esa información y se crean estas conexiones neuronales que te dije. Entonces, la filosofía de la cual tú hablabas es el primer paso. Empiezo a aprender, veo los libros, observo una persona, me doy cuenta y entonces todo eso comienza a generar nuevas conexiones en mi cerebro que me hacen pensar diferente. Pero si yo no involucro al segundo cerebro, que es el límbico, y es algo que está aquí en medio chiquito, ese límbico es el encargado de enviar los químicos al cuerpo para que el cuerpo sienta emocionalmente lo que el cerebro aprendió filosóficamente. Si yo no activo ese cerebro a través de la experiencia para que mi cuerpo sepa cómo se siente ser más paciente, para que mi cuerpo sepa cómo se siente ser más inteligente emocionalmente, etcétera, etcétera, entonces yo realmente solo lo estoy dejando en filosofía. Estoy leyendo y leyendo, pero no sé lo que se siente y no paso al segundo paso. Ahí es donde nos podemos atorar. Necesitamos llevarlo a la experiencia para saber cómo se siente este nuevo pensamiento que estoy teniendo. Y ahí no acaba la historia. Si me gustó, necesito repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que se vaya al tercer cerebro, que es el cerebelo. Y es la parte que está aquí atrás. Y es prácticamente tu inconsciente. Es la sede de todos tus hábitos, de todas tus conductas aprendidas. El 95% de quienes somos bien. Exactamente. El 95% de quienes somos. La forma en la que escribes, la forma en la que cruzas los brazos, la forma en la que te agarras los dientes, pero también la forma en la que le hablas a tu pareja. La forma en la que eres cuando te toca estar como líder de un grupo. La forma en la que reaccionas ante una situación de adversidad. La forma en la que reaccionas ante situaciones positivas. Todo lo tenemos bien aprendido en el cerebelo. Y lo aprendimos así, pensando, actuando y sintiendo y repitiendo hasta que me siento más cómodo siendo una persona que se altera cuando hay una situación que si no.
Y entonces desaprender esa ira o esa angustia o esa desesperación es lo que cuesta trabajo porque tienes que volver a pasar por el neocórtex y aprender cómo se sentiría no ser desesperado. Y luego aplicarlo con el cuerpo para saber cómo se siente, estar frente a un equipo y no desesperarte. Y repetirlo al grado que llega un momento en el que hay una crisis y tú puedes en automático reaccionar de la forma en la que ensayaste. Ese es el proceso de transformación con los 3 cerebros que se da. Y es un proceso que al principio intelectualmente puede ser un poquito incómodo, pero lo puedes pasar. Y luego cuando vas al siguiente paso, al segundo cerebro, es muy incómodo y al tercero mucho más. Es donde se vuelve lo más incómodo, que fue lo que mencionaste al principio. Para llegar a ese punto de ser una nueva persona y crear una realidad distinta, tienes que pasar por todo ese proceso de incomodidad hasta el punto en que ya funciona natural en ti y eres una nueva persona. Totalmente. Fíjate el ejemplo de andar en bicicleta. En realidad, si tú le quieres enseñar a alguien a andar en bicicleta, no sabes porque lo sabes en automático. Le quieres dar la filosofía, no te caigas, pues equilíbrate. Y a la persona que nunca se ha subido, ¿qué es equilibrarse, no? Entonces, hay una serie de conexiones neuronales al principio para tú entender cómo funciona subirte a la bicicleta, pero hasta que no te subes y vives la experiencia, sabes lo que se siente andar en bicicleta. Y tu mismo cuerpo va encontrando esa forma hasta que llega un punto que lo hiciste tantas veces, tu cuerpo sintió emocionalmente lo que aprendiste filosóficamente, que ya sabes andar en bici sin saber cómo. Y para desaprender, ¿cómo le haces? ¿Cómo puedes ya no saber andar en bici? Es un hábito que ya está en tu cerebelo. Ya está, empezó por el hardware, ya es tipo el software, ya es hardware y ya es parte de quién eres tú, ya sabe tu cuerpo cómo lidiar con ese tipo de situaciones. Exacto. Y así es todo lo que queramos cambiar, todo. Dijimos cómo tu pensamiento va creando tu personalidad, cómo todo ese proceso es. Ahora, cómo de crear tu nueva personalidad, eso crea tu realidad afuera de ti. Cómo en realidad al cambiar tú se manifiesta una nueva realidad. Porque yo creo que a lo mejor para muchas personas es, ok, si ya cambié yo, pero ¿cómo me va a llegar la oportunidad del trabajo que yo deseo? ¿Cómo voy a lograr vivir en el lugar ideal que yo quiero? O sea, me cambié yo, pero allá afuera, ¿qué onda? Y dijiste algo súper interesante. Una vez que tienes esta información de cómo funcionamos para cambiar, la cosa es ponerlo en práctica. Y en este trabajo, Dr. Joe dice que para cambiar necesitamos pensar más allá del entorno, más allá del cuerpo y más allá del tiempo. ¿Qué significa esto? Tú debes de tener una visión tan clara de cómo quieres que sea tu vida, que no importan las personas, los lugares, las cosas y los momentos a los que te enfrentes, tú vas a seguir pensando, actuando y sintiendo como si eso ya hubiera sucedido. Ponte a pensar, por ejemplo, en los hermanos Wright. Los del avión. Los de los aviones, los que crearon el avión. Ellos tenían que pensar muchísimo más allá del entorno porque nadie había visto que un artefacto de ese tamaño pudiera volar, vencer la gravedad y transportarse de un lugar al otro. Seguramente mucha gente les decía que eso no era posible. Había una serie de circunstancias y momentos que ellos habían vivido con la experiencia que les hacían sentir que iba a fracasar, porque cuántas veces no se cayó el avión al hacer sus pruebas. Entonces, cuando tú quieres crear algo en tu vida, el paso número 1 es pensar más allá del entorno como los hermanos Wright, donde tienes tan clara esa visión de cómo se va a sentir, que para ti ya sucedió, independientemente de todo lo que esté pasando a tu alrededor. Y cuando así lo haces, hay una serie de conexiones que se dan en este campo cuántico, porque cada vez que nosotros tenemos un pensamiento, ese pensamiento es electricidad, si lo sabías, ¿verdad? Sí. Y esa electricidad es una frecuencia y toda frecuencia contiene información. Y nuestro corazón es magnético, es decir, cada vez que tenemos una emoción, nosotros estamos atrayendo de alguna forma. Entonces, por eso nosotros somos seres electromagnéticos. Si somos más conscientes de los pensamientos que estamos teniendo, como los hermanos Wright, y podemos pensar más allá del entorno y tener tan clara esa visión que para mí ya sucedió, entonces mis pensamientos y mis emociones están alineadas en coherencia. Y al final eso va a suceder, porque estamos permitiendo que eso llegue a nosotros. Nosotros ya estamos viviendo como si eso hubiera sucedido. Y entonces, sin entrar a mucho detalle de todo el tema de física cuántica, hay una serie de factores que te ayudan a que eso suceda. Y en el proceso, los hermanos Wright no nada más pensaron más allá de su entorno, también pensaron más allá de su cuerpo, porque seguramente 1000 veces no les dieron ganas. Y su cuerpo les recordaba, te va a volver a fallar, si ha fallado ya tantas veces. Y entonces estás más acostumbrado a la emoción del fracaso, a la emoción de la desesperación o de la frustración. Que hasta nos podemos ser adictos a eso. Totalmente.
Y si tú no puedes pensar más allá de esa frustración de la cual ya estás acostumbrado, porque llevo meses intentando que vuele el avión y no lo logro, entonces lo único que estás haciendo es repetir el mismo pensamiento que te va a llevar a la misma acción y va a repetir la misma emoción. Tu cuerpo quiere la frustración porque está acostumbrado, es quien tú eres. Entonces, para cambiar, necesitas pensar más allá de lo que estás viendo en tu entorno y de lo que está sintiendo tu cuerpo. Y sobre todo, pensar más allá del tiempo. Nuestro cerebro está organizado para reflejar todo lo que ha vivido a lo largo de su vida. Entonces, de manera natural, va a tratar de irse al pasado y en función al pasado, definir lo que puede pasar en el futuro. Es muy complicado poder estar solamente en el momento presente. Si puedes estar en el momento presente, puedes conectar con ese pensamiento que estás teniendo y esa emoción como si ya hubiera sucedido hoy, sin dejar que el cerebro te lleve a todo lo que conoce del pasado y en base a ese pasado tú hagas una predicción de todo lo que puede suceder en el futuro. Ahí es donde sucede la magia, porque estás en el momento presente creando nuevas conexiones neuronales que te permiten actuar de formas diferentes y producen emociones diferentes. Y si te gustan esas emociones y las repites, te vuelves esa persona. Y es más fácil conectar con la motivación o con la inspiración que con el fracaso o la desesperación. Y a mí se me hace, todos estos temas dan para muchísimo de qué seguir hablando. A mí se me hace también súper interesante y recalcar que una vez que haces todo ese proceso, el resultado muchas veces es que pasen cosas que se pueden ver caóticas en tu vida. Y entender que una vez que tú cambiaste y pasa algo difícil, no necesariamente significa que hiciste algo mal, al contrario, hiciste algo bien y las cosas están moviendo en una manera que te conviertas en una persona distinta, en una manera que las oportunidades lleguen o que los caminos se creen en lugares que no podías esperar. Totalmente. De hecho, es lo que hablábamos al principio cuando te hablaba de la incertidumbre. Una vez que entiendes esto y te das cuenta que el 90% de tus pensamientos son exactamente iguales al día de ayer, entonces, si por alguna razón sucede algo caótico, es algo diferente el día de ayer. Tus pensamientos van a ser diferentes al día de ayer, por lo tanto, estás creando algo diferente y eso es bueno. En ese momento te das cuenta que la incertidumbre es una oportunidad y no es algo que te debiera llevar al estado del miedo o de supervivencia si aprendemos a verlo desde ese punto de vista. ¿Por qué es importante llevar esto al mundo corporativo que tanto te apasiona? Que tanto me apasiona. Yo creo que lo más importante es que la gente pueda estar consciente. Es el primer paso. Estas herramientas le permiten, y eso es lo que he visto a lo largo de mi experiencia, le permiten a la gente de una forma muy, muy estructurada entender la importancia de estar en el momento presente y ser consciente de cómo estás pensando, de cómo estás actuando y cómo eso influye en la forma en la que estás sintiendo. Empezar a darte cuenta, porque si no te das cuenta no tienes oportunidad de crear un cambio, vas en automático, lo cual Totalmente. La mayoría o todos vamos hasta cierto punto en automático. Y como la mayoría de las cosas que vivimos son inciertas y nos hemos acostumbrado a reaccionar de cierta forma a esa incertidumbre, entonces vivimos en un estado de supervivencia que en el mundo corporativo es conocido como estrés o como burnout y ya llegas hasta acostumbrarte. Y nada más quieres hacer algo para combatir el estrés en lugar de algo que te permita hacer conciencia de por qué estás en ese estado de estrés y cómo cambiar a través de un pensamiento. En realidad lo que genera ese estado de supervivencia o de estrés no son las situaciones a nuestro alrededor, es el pensamiento que tenemos en relación a esa situación que está en el exterior. Y si yo tengo ese mismo pensamiento que me lleva a esa misma acción y produce esa misma emoción durante un periodo de tiempo, me acostumbro a ser esa persona y creer que eso soy yo. Y en el mundo corporativo mucha gente cree que son eso y hay etiquetas. Y esas etiquetas los llevan a limitarse a ser una persona diferente y creer que son esa persona y que junto con ella viene esa angustia y ese estrés y esa desesperación y esa frustración y está bien. Meterte en un traje, en un rol que ya está esperado de ti y ya no puedo salir de él porque eso es lo que se espera de mí, eso es lo que piensan de mí, entonces no lo puedo mover. Así es. Entonces, aunque ahorita no pudimos hablar muy a detalle de lo que es este estado de supervivencia o este estrés, todo esto que acabamos de platicar le permite a la gente tener una visión más completa de cómo funciona esta máquina y de que no somos lo que creemos que somos. En realidad nos acostumbramos a ser esa persona a través de un pensamiento que no detectamos, que nos llevó a una acción que por lo general no detectamos. El 95% de quien somos es un programa automático, no nos damos cuenta cómo actuamos. Y eso produjo una emoción que aunque no me gusta, es más conocida y más cómoda que una nueva emoción. Claro. Y entonces al hacer esa conciencia, lo que yo he notado cada vez que impartimos esta información en empresas es que les permiten darse cuenta que hay otra alternativa y que no me lo está diciendo ella ni él, es ciencia, así funcionamos, nada más nadie te lo había explicado.
Y hay herramientas clave que te ayudan a regular esas ondas de frecuencia cerebral para que tengas esos nuevos pensamientos. Y esos nuevos pensamientos te van a llevar a tomar nuevas acciones. Y esas nuevas acciones van a producir una nueva emoción que al final, si te gusta, la vas a querer repetir y la puedes condicionar a ser una nueva persona. No me quiero ir sin dejar de que platiques alguna pequeña historia, porque seguramente también hay muchos, todavía mucha vieja escuela, por así decirlo, formas que siempre han sido de manejar las empresas, etcétera, de cómo funciona todo. Y a lo mejor todavía hay como, pues no, eso no creo que funcione en mi empresa, no sé. Pero seguramente tienes varias historias y sé que sí hay varias de cosas extraordinarias pasando en empresas. Sí, definitivamente sí. Lo que estamos viendo en el mundo corporativo principalmente es que se está creando un liderazgo más consciente. La información definitivamente despierta al grupo de personas que la recibe. Ahora, como todo, hemos estado hablando que se requiere repetición para realmente romper con una conexión y convertirte en una nueva persona, y eso va a requerir disciplina. Va a requerir perseverancia, va a requerir voluntad. Y entonces cada una de las personas que toma esta información tiene un camino diferente. Y hay quienes son súper perseverantes y se clavan a hacer todas las herramientas y lo llevan a su equipo y logran cosas grandiosas. Y hay quienes que no tanto, pero que son parte de ese mismo lenguaje. Se crea un nuevo lenguaje. Es decir, como en todo, hay quienes logran tener cambios más visibles que otros, pero lo que sí o sí sucede en el 100% de la gente que recibe esta información es que aprenden un nuevo lenguaje, una nueva forma de comunicarse, de cómo se están presentando ante sí mismos. Lo cual abre miles de posibilidades más. Totalmente, porque ya no están encasillados en toda la serie de paradigmas que han venido aprendiendo a lo largo de los años. Hay una apertura, y entonces en esa apertura y en ese nuevo lenguaje, los comportamientos de uno influyen en los otros. Nosotros decimos que este programa está basado en cambiar de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque si cambia la persona, el impacto que tiene en el entorno es mucho más grande que si la persona quiere cambiar a los demás. Entonces, independientemente de las miles de historias que yo te pudiera contar de ejemplos específicos de cómo han cambiado, hay una realidad. Cada uno de ellos son una persona diferente. Quizá todavía no logran lo que quisieran lograr, pero son una persona más consciente. Y entonces, al ser una persona más consciente, influyes o impactas de forma diferente en tu entorno, y esos diferentes entornos se empiezan a comunicar, y entonces hay una nueva conciencia colectiva. Y esa conciencia colectiva permite tomar nuevas decisiones, porque es una nueva forma de pensar. Y esa nueva forma de pensar tiene una nueva forma de actuar y, por lo tanto, una nueva forma de sentir. Si ese lenguaje puede cambiar tanto la conciencia dentro de una empresa, ¿qué puede hacer o qué hace el lenguaje con nosotros como colectivo, como humanidad? Me hace interesante pensar en eso. Súper interesante, porque las palabras son frecuencias y la frecuencia tiene información. Y al final con nuestro lenguaje estamos creando nuestra realidad actual. Totalmente. Una de las cosas clave que nosotros enseñamos en este trabajo son las palabras. La forma en la que presentamos cada uno de estos temas es clave. Y Dr. Joe nos ha enfatizado que lo aprendamos tal cual con esas palabras porque tiene una frecuencia. Y al conectar con una persona es diferente si se lo digo tal cual con estas palabras que con otras, porque hay una frecuencia que conecta mejor. Y entonces los resultados son extraordinarios. Hay muchísimo, incluso ahorita que dijiste el tema de estrés, seguramente por lo menos de estrés va a haber que tener que volver a platicar, ya no puedo ni hablar. Del estrés, sí, no, nos puede ir una hora hablando nada más de ese tema. El puro estrés da también para un muy buen rato, y todo lo que hablamos está bien si profundizamos, pero creo que es mucha información también para digerir si alguien no se ha involucrado nada en ese tema, y puede ser una muy buena base. Y si alguien tiene más dudas, pues que nos contacte, claro, y veamos qué otro tema también podemos seguirle dando. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias a ti. Gracias por la oportunidad, de verdad. Muchísimas gracias. De corazón, gracias. Gracias. ¿Ya? ¿Cómo empezaba? ¿Sigue grabando? ¿Listo? No, listo, no. 3, 2, 1. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo hasta el final. Espero que te haya resonado algo. Lo que te haya resonado, por favor, compártelo, coméntalo aquí abajo. Déjanos saber qué fue lo que más te llamó la atención o qué te gustaría escuchar de nosotros. Dale en suscribir en cualquiera de las plataformas que lo estés escuchando, YouTube, Spotify, para que estés al pendiente de lo que sigamos platicando. Y compártelo. Esto es gratis.
es para compartir, lo comparto contigo y creo que compartirlo con más gente es el regalo que les podemos dar a los demás. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Auf Wiedersehen. Chao, chao.